Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a llegar hasta la página 66. Hoy vamos a hablar de los movimientos o fenómenos que se producen dentro de los distintos sistemas del cerebro. Pero el cometido aquí no es hablar de la fisiología del cerebro, sino llegar a comprender dónde y cómo se origina el pensamiento racional del animal hombre o pasú. Abajo, en la descripción del vídeo, donde pone y más y 3 puntitos, tenéis los enlaces donde podéis ayudarme con vuestra donación para que pueda seguir dedicando mi tiempo y mi energía a compartiros estos vídeos. En el último vídeo lo dejamos en que íbamos a desglosar el siguiente párrafo. El pensamiento racional del pasú se origina en todos los casos sobre la estructura cultural y desde allí emerge hacia los estratos superiores de la psique, vale decir, hacia la esfera de conciencia. Es demasiado contenido, así que hoy hablaremos de la primera parte de este párrafo, a saber, el pensamiento racional del pasú se origina sobre la estructura cultural. La emergencia del pensamiento hacia la esfera de conciencia lo dejaremos para más adelante. Entonces, hemos mencionado el pensamiento racional y la estructura cultural. Empezamos por recordar brevemente lo que es pensamiento racional y estructura cultural. Pensamiento racional es el que producen los sujetos instintivo y racional, no solo el racional. Recordad que estos sujetos son movidos por la voluntad instintiva, es decir, que en el pensamiento racional influye la voluntad instintiva, los instintos. Estructura cultural es algo que está estructurado, que tiene una estructura. Poníamos como modelo la estructura cúbica. Es algo tangible que podemos tocar, pero además a la estructura cultural se le pueden ir añadiendo elementos, con lo que dicha estructura va creciendo. Los nuevos elementos formarían parte de la estructura, de lo ya estructurado. Ahora, estructura, pero cultural. Serían las creencias que cada persona ya tiene estructuradas y que a medida que la persona va viviendo y tenemos experiencias, lo nuevo, lo vivenciado, se va añadiendo a lo ya estructurado, con lo que la estructura cultural va creciendo. Pero también es muy importante saber a qué nos vamos a referir aquí cuando digamos estructura y sistema. Si una estructura es lo ya estructurado, un sistema puede ser tanto la estructura completa como una parte de la estructura. Vamos a explicar lo que es un sistema para que se entienda de una vez por todas. Con sistema estamos haciendo alusión a una parte de la estructura que se está utilizando para realizar una función en un momento determinado. Un ejemplo muy sencillo de entender sería el de la red de tuberías que hay en una calle. La estructura completa es toda la red de tuberías. Pero, ¿cómo se entiende aquí lo que es el sistema? Supongamos que abro un grifo en mi casa. El sistema sería las tuberías que en ese momento están llevando agua a mi casa, que están realizando la función concreta de llevar agua a mi casa. Quedaos ya con este ejemplo para entender lo que es sistema. Ahora ya no vamos a recurrir a ningún modelo analógico, sino al propio cerebro para ver en él lo que es sistema. En el libro se habla de fenómenos
fenómenos bioeléctricos, bioquímicos, neurónicos y hemáticos. Aquí, cuando mencionemos fenómenos, se está haciendo alusión a los movimientos que se producen dentro de los sistemas en los cuales se está desarrollando una actividad. En resumidas cuentas, entendamos que cuando se habla de fenómenos bioeléctricos, bioquímicos, se alude a sistemas en los cuales se realizan funciones o movimientos. Ahora, volviendo al modelo analógico del cerebro, concretamente a la estructura cultural, decíamos que el pensamiento racional del Pasú se origina sobre la estructura cultural, pero vamos a matizar. Se origina en los principios y relaciones, es decir, en los sistemas, porque un sistema está formado por principios y relaciones. Por eso se dice que el pensamiento racional es sistemático. Ahora bien, tengamos en cuenta que la estructura cultural tan solo es un modelo analógico de un cerebro real. Vamos a proceder, pues, a hacer una comparativa de cómo se traduciría lo dicho para el modelo analógico a un cerebro real y vivo. El ejemplo que vamos a poner de cerebro va a ser el cerebro vivo de un animal. Es tan solo un ejemplo. Si realizamos una vivisección, es decir, seccionamos o abrimos dicho cerebro estando vivo, ¿qué encontramos? Encontraríamos una estructura celular, la cual sería análoga a la estructura cultural. Ahí tenemos ya la primera analogía. Pero si inspeccionamos dicho cerebro más atentamente, veríamos que en el seno de la estructura del cerebro existen diferentes tipos de actividades. Esas actividades serían las actividades que se realizan en los sistemas. Segunda analogía. Los fenómenos bioeléctricos, bioquímicos, neurónicos, hemáticos son distintos tipos de actividades, lo cual sería análogo en la estructura cultural a las actividades que se realizan en los sistemas. Bueno, pues vamos a hablar brevemente de los fenómenos de los que nos habla el libro, que, como hemos dicho, se está haciendo alusión a la interrelación de los elementos para realizar una función. Atención aquí, prestad mucha atención a lo siguiente. Cuando en el libro leemos «se mueven», hay que entender «se activan», porque se va a realizar una función en un sistema. No es que se muevan en el sentido de moverse los iones, las moléculas, etc. No. Se activan porque van a realizar una actividad en un sistema. Fenómeno bioeléctrico. Se mueven los iones. Se activan los iones. El segundo fenómeno bioquímico, en él se mueven las moléculas, se activan las moléculas, funcionan de una manera determinada. Los fenómenos neurónicos, aquí se dice que se mueve la misma célula, se activa la misma célula. Esa célula es la neurona. La neurona es la unidad básica de comunicación del sistema nervioso del cerebro, que está conformada por el cuerpo celular y unas ramificaciones que se llaman axones y dendritas. Pues cuando esta célula, la neurona, es estimulada por un impulso nervioso, se conecta con otra, se mueve, o mejor dicho, se activa produciendo la sinapsis, que es la comunicación de las neuronas. Y por último, fenómenos hemáticos. Se activa una molécula proteica de proteína. Continuamos con la analogía. En tercer lugar,
la información que transmiten estos iones, moléculas, neuronas, es análogo a la información que transmiten los principios y relaciones en la estructura cultural. La cuarta analogía. Si decimos el cerebro vive, tiene una correspondencia analógica en la estructura cultural con el pasú piensa. En quinto lugar, la vitalidad en la estructura celular del cerebro es análogo a el pensar en la estructura cultural. Sexto, los movimientos y actividades que existen en el cerebro cuando hacemos abstracciones de las distintas actividades que se producen en la estructura del cerebro, bioeléctricas, bioquímicas, neurónicas, es decir, en los sistemas. Los movimientos en los sistemas es análogo a un pensamiento racional del pasú en la estructura cultural, que es un movimiento distinto y claro que se produce en ciertas regiones de la estructura cultural. Si os habéis dado cuenta, en las dos últimas analogías y con respecto a la estructura cultural, hemos hablado de pensar y pensamiento. De pensar hemos dicho que es una vitalidad y de pensamiento hemos dicho que es una vivencia. Actividad y vivencia en una estructura, pero con más propiedad es la actividad de un sistema de la estructura. A lo que vamos. La diferencia entre pensar y pensamiento. Pensar como tiempo verbal, impersonal. Es un infinitivo, que es pura acción, pero aquí no se está haciendo alusión ni a un sujeto pensante, ni a un objeto que se beneficie o perjudique de la acción del pensar. Es decir, si digo pensar, no se alude ni al que piensa, ni sobre quién recae el pensamiento. Es simplemente acción, pura acción. Una acción en potencia. Por ejemplo, puedo decir, pensar consume mucha energía. ¿Quién es el sujeto que está realizando la acción de este verbo? Nadie. Simplemente está hablando de el hecho del pensar. ¿Y sobre quién recae la acción del pensar en este caso en concreto? No se está diciendo. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro que pensar es vitalidad, es movimiento, es pura acción, pero sin sujeto ni objeto. En cambio, pensamiento es un sustantivo. Sustantivo es un objeto, algo sobre lo que se puede hacer algo. Por ejemplo, si digo, tengo un pensamiento alegre, ahí hay una vivencia que yo tengo. Yo estoy vivenciando un pensamiento y estoy alegre, estoy experimentando. Por lo tanto, pensar hace alusión a la acción, al movimiento, a la vitalidad. Bueno, en definitiva, lo que aquí se está resaltando es que en todas las actividades que hemos dicho que se producen en los sistemas de la estructura cultural y en los fenómenos del cerebro, tienen en común un parámetro, es el movimiento. Ahora bien, ¿cómo hemos distinguido estos movimientos? ¿Cómo se han hecho claros para nosotros? No se pueden ver, obviamente, ni los movimientos producidos en los fenómenos del cerebro donde se mueven los iones, moléculas, neuronas, ni las interrelaciones producidas en la estructura cultural entre principios y relaciones se pueden ver. Lo que ocurre es que, en primer lugar, no estamos considerando ni al cerebro ni a la estructura cultural en su totalidad como un todo, sino como una abstracción.
Y en segundo lugar, estamos observando lo abstraído, los sistemas o fenómenos bajo distintas luces y ópticas. Y vamos con la última analogía. Si decimos el cerebro está bullente de vida, es analógico a decir la estructura cultural está bullente de actividad mental. Y bien, aquí dejamos ya las analogías. Continuamos. El pensamiento racional del Pasú es entonces un movimiento especial, una vivencia que se produce en un sistema, en los principios y relaciones de la estructura cultural. Pero ese pensamiento es diferente del sistema. Claro, el sistema es el lugar donde se produce el pensamiento. Un pensamiento se produce en un sistema. Entonces decíamos, como el pensamiento es diferente del sistema, aunque se origine en un sistema, el pensamiento puede desplazarse de un sistema a otro o permanecer sobre uno de ellos. Y todo esto lo puede hacer el pensamiento porque el pensamiento es la vivencia del sistema o el sistema vivenciado como pensamiento, es decir, lo efectivamente mentado durante el pensar. Ya para finalizar, vamos a imaginar, a modo de analogía, el hecho de que un sistema se ilumina cuando ocurre un pensamiento en la estructura cultural. Repito esto. Al ocurrir un pensamiento en la estructura cultural, se ilumina el sistema correspondiente. Antes de pasar al modelo que se utiliza en el libro, os tengo que decir que no os confunda el hecho de que hasta el momento hemos considerado como modelo en la estructura cultural un sistema simple, un enlace y dos nudos, la mínima expresión de un concepto. Ahora vamos a utilizar el modelo del libro, la estructura cúbica, pero recordad que es lo mismo. Un sistema puede ser tanto la estructura entera, la estructura cúbica del libro, como una parte. En dicha estructura, el pensamiento de un sistema cúbico haría iluminar solamente los 9 nudos y los 20 enlaces del cubo, y ningún otro nudo ni enlace adyacente. En base a tal suposición, hablaremos de que tal o cual sistema fue iluminado por un pensamiento. Nos preguntábamos al comienzo cómo sería el pensamiento racional del Pasú. Ahora sabemos que el mismo se produce como parte de la actividad del pensar en que consiste la vitalidad de la estructura cultural sobre un sistema, y que este sistema se ilumina cuando ello ocurre. Esto, aplicado al cerebro, sería que en el mismo se producen señales químicas y eléctricas cuando estamos teniendo un pensamiento. Ahora bien, estos pensamientos no se producen espontáneamente en la estructura cultural, sino que son causados por los sujetos instintivo o cultural. Los sujetos instintivo y cultural forman parte de la esfera racional o razón. Por sujeto instintivo entenderemos las dos operaciones de la razón, y por sujeto cultural diremos que solo existe naturalmente a posteriori de la estructura cultural, y esto ya lo dejamos aquí para profundizar en ello en el próximo día. Así que yo ya me despido hasta el próximo día. Fuerte abrazo a todos y que estéis bien.